Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Cuando miro los cielos y la tierra y contemplo el paisaje de la mar, por las noches observo las estrellas. En la mañana de las aves oigo el trinar. Cuando miro el sol que asoma en las colinas y me admiro de lo que mi Dios creó. Es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. y es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Cuando Elías enfrentó a los profetas, ellos pedían fuego a Baal, herían sus cuerpos hasta sangrar. A tu Dios fuego enviar, mas Elías muy sereno miró hacia el cielo y con confianza fuego a mi Dios pidió. Rápidamente de los cielos
bajo el fuego. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera exegética y devocional, y en esta ocasión estaré dando comienzo a Hebreos capítulo 9. Hay que tener en cuenta, antes de dar comienzo a este capítulo, que cada capítulo de esta epístola a los Hebreos tiene su propio mensaje central. Por ejemplo, el capítulo 5 nos habla de que Cristo es superior a Aarón, el sumo sacerdote. En el capítulo 7 Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y en este capítulo 9 que estaré compartiendo, Cristo se ofrece a sí mismo como sacrificio una vez y para siempre. Así pues, voy a empezar con el versículo 1 de Hebreos capítulo 9, donde dice la palabra de Dios. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Lo inadecuado del orden antiguo comparado con el nuevo se explica ahora en este capítulo 9, versículo 1. Primero, al arreglo santuario bajo el pacto antiguo y luego el ritual sacrificial asociado con este santuario, estaba bajo el antiguo pacto, se había previsto que el pueblo de Dios le adorase a Dios, pero el santuario erigido para esta adoración era material. El santuario particular que el escritor tiene en mente es claramente el tabernáculo en el desierto, descrito detalladamente en el libro del Éxodo, donde se puede comprobar ahí bien claramente. Entonces, el hecho de que él tome el tabernáculo como base de su argumento aquí, y no al templo de Jerusalén, puede sugerir que ni él ni sus lectores pertenecían naturalmente a Jerusalén, pero no puede tomarse como prueba de ello, ni tampoco puede tomarse como prueba de que el templo ya no estaba en pie, ni que los lectores no eran siquiera judíos. Nada de eso. Lo que sí prueba es que el argumento de nuestro escritor a la epístola es bíblico del principio hasta el fin. Aún el templo de Salomón no es tan adecuado para el propósito como el tabernáculo mosaico, que es representado en Éxodo capítulo 25, inmediatamente después de la inauguración del pacto, de Éxodo capítulo 24. Aquí nos sugiere cómo el discurso de Esteban en Hechos 7:44, donde dice: tuvieron muchos padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Que el tabernáculo móvil por la peregrinación por el desierto era un altar más apropiado para un pueblo peregrino que para la casa permanente que construyó Salomón es claramente visible. El punto de vista del escritor a la epístola es diferente, ya que el santuario del antiguo pacto en sí mismo, moblaje y arreglos sacrificiales, proclamaban su mismo carácter terrenal, y mientras que esto se muestra con referencia más explícita al tabernáculo. El principio es igualmente válido para el templo, sea de Salomón o sea de Herodes. Continúo ahora con Hebreos 9, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de proposición. El tabernáculo del desierto consistía en un atrio, el compartimiento exterior y el compartimiento interior, aunque en los templos sucesivos que lo reemplazaron eran mucho más trabajados. Sin embargo, preservan el mismo plan básico. Los atrios pueden haberse multiplicado en número, pero la casa santa misma, establecida hacia el lado oeste del atrio más interno, consistía en dos compartimentos esenciales: el exterior, llamado lugar santo, y el interior, llamado lugar santísimo.
Aquí se llama tabernáculo a cada uno de los compartimentos del santuario en el desierto. El compartimento exterior tenía 20 codos de largo aproximadamente, 10 codos de ancho y 10 codos de alto. La medida de cada codo venía a ser aproximadamente de 51 centímetros y medio. Ahora bien, aquí simplemente se lo describe en términos de su mobiliario. El candelero estaba ubicado en el lado sur del lugar santo. Estaba hecho de oro con 3 brazos que surgían de los 2 lados de la caña central. La caña central y los 6 brazos tenían cada uno un portalámpara en forma de flor, tal como dice en Éxodo capítulo 25 versículo 31 y también Éxodo capítulo 37 versículo 17. Los candelabros de 7 brazos de los santuarios posteriores parecen haber sido más trabajados que el prescrito para el tabernáculo en el desierto. Alguna idea acerca de su apariencia puede obtenerse en las representaciones, por ejemplo, de las monedas amoneas y en el bajorrelieve muy conocido como el bajorrelieve del Arco de Tito en Roma. En el memorat de 7 brazos del Arco de Tito ha sido adoptado como escudo de armas del moderno Estado de Israel, pero la aparición de figuras de relieve no judías sobre la base de ese memorat ha ocasionado alguna duda acerca de su identidad con el candelabro que estaba en el templo. Por otro lado vemos que la mesa y los panes de la proposición, un endiadis para la mesa para los panes de la proposición, estaba al lado norte del lugar santo. La mesa era de madera de alcacia, cubierta con oro, y tenía 2 codos de largo y 1 codo de ancho y 1 codo y medio de alto, y estaba provisto de platos de oro, cucharas, cubiertos y tazones, como nos muestra en Éxodo capítulo 25 versículo 23 y también Éxodo capítulo 37 versículo 10. Por otro lado vemos también el pan de la proposición, literalmente en la presentación de los panes. Se componía de 12 tartas hechas de harina seleccionada, colocadas frescas sobre la mesa cada día sábado, como dice Levíticos 24 del 5 al 8 que voy a estar leyendo a continuación. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrá en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será pan, el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Las tortas viejas que se quitaban cuando se ponían las tortas nuevas sobre la mesa se convertían sin embargo en una ganancia extra para los sacerdotes, quienes las comían en el lugar santo. Ningún laico podía comerlas porque ello era cosa muy santa. Levíticos 24:9 nos dice: y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. También en el primer libro de Samuel, capítulo 21 y versículo del 1 al 6, nos dice que es donde el sacerdote de Not le dio a David y a sus compañeros pan sagrado para comer, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados, con la referencia que se hace a nuestro Señor. A esto incidente dice la palabra de Dios en Marcos 2, 25 y 26. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Sintió hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Continúo ahora con Hebreos capítulo 9 versículo 3, donde nos sigue dando detalles de ese lugar, de ese tabernáculo, y dice la palabra de Dios: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo. Al extremo, al oeste del lugar santo, había una cortina de lino bordado,
suspendido bajo los cochetes que unían los dos juegos de las cortinas de lino colgadas sobre el marco del tabernáculo. Ello nos lo muestra muy detalladamente en Éxodo capítulo 26 versículo 31 y también Éxodo 36 versículo 35. Esta cortina aquí se le llama el segundo velo, para distinguirla del velo de lino a través del cual uno entraba del atrio al lugar santo, como muestra Éxodo 26, 36 y Éxodo 36, 37. Más allá del segundo velo estaba el compartimento interior, es decir, el lugar santísimo, que formaba un cubo de 10 codos de lado. Continúo ahora con el versículo 4 de Hebreos capítulo 9, el cual dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Se mencionan aquí dos piezas de hermoblaje en conexión con el lugar santísimo, el incensario de oro y el arca del pacto. La mención del incensario de oro aquí sugiere dos preguntas. La primera es la siguiente: si la referencia es verdaderamente al altar de oro para incensario, como dice la Biblia de Jerusalén, o un incensario, como dice la Biblia, la Revisión Valera. El segundo punto es si se quiere decir altar de incensario, como se relaciona esta afirmación con las indicaciones del Antiguo Testamento, de que el altar del incensario estaba en el lugar santo y no en el lugar santísimo. La palabra en griega timitiarium, que el escritor a la epístola a los hebreos utiliza aquí, se usa también en la Septuaginta con el significado de incensario, pero nunca como altar de incienso. Este hecho, sin embargo, no es decisivo para su calificado aquí, ya que la palabra en sí misma simplemente quiere decir un lugar donde se pone el incienso, o un recipiente para quemar el incienso, y no solo se utiliza en el sentido de incensario, sino también en el sentido general de altar del incienso. Solo había un altar de incienso, pero había varios incensarios, y aunque se puede argumentar que la referencia especial aquí es en cuanto al incensario de Aarón, que usaba en el día de la expiación, como lo dice Levíticos 16:12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromáticos molido, y lo llevará detrás del velo. Y Números capítulo 16 versículo 46 dice: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él el fuego del altar, y sobre él pon el incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido. Este incensario era escasamente distintivo como para ser mencionado en forma separada, más aún no se nos dice dónde se le guardaba, pero ya que Aarón lo utilizaba para llevar el fuego al lugar santísimo para quemar incienso, allí es probable que fuera guardado en ese lugar santísimo. Con todo ello, es más probable que, como dice la Biblia de Jerusalén, este es el correcto, junto con la Biblia popular y la Biblia Nácar-Columbra, a preferir al decir altar de oro para el incienso. El segundo punto que vemos aquí es: si es así, surge la cuestión de la ubicación del altar del incienso. De acuerdo con Éxodo 30 y versículo 6, debía ser colocado delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio. Esto no deja muy claro en qué lado del velo que divide el lugar santo del lugar santísimo estaba el altar del incienso, pero para la frase delante del velo, más bien sugiere que estaba en el lugar santo y no en el lugar santísimo. Continúo ahora con el versículo 5 de Hebreos capítulo 9, donde dice: y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosa no se puede ahora hablar en detalle. La tapa del arca era una plancha dorada llamada el propiciatorio, considerado por el escritor de la carta la contrapartida terrenal del trono de la gracia.
al que ya se ha exhortado acerca a sus lectores para obtener ayuda en tiempos de necesidad, como dice Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y a hallar gracia para el oportuno socorro. Por tanto, se le dio este nombre, trono de gracia, por la parte que jugaba en el ritual sacrificial en el día de la expiación, la sangre tanto del becerro que se ofrecía para hacer expiación por el sumo sacerdote y su familia, también como por los machos cabríos que se mataban como ofrenda por el pecado de toda la nación. Se salpicaba sobre el propiciatorio y frente a él, mientras que el Dios de Israel aceptaba aparecer en la nube sobre el propiciatorio, como nos está diciendo Levíticos capítulo 16 versículo 14 y 15, donde dice: tomará luego de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después desgollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Los querubines de gloria, eran 2 figuras de oro de criaturas compuestas que cubrían el propiciatorio. También nos lo está diciendo en el libro de Éxodo capítulo 37 versículos 7 al 9, donde nos dice la palabra de Dios: hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y su rostro de uno enfrente al otro miraban hacia el propiciatorio. Nótese aquí que servían para sostener la presencia invisible del Dios de Israel, quien en forma acorde se describe repetidamente con aquel que moraba entre los querubines, tal como dice el primer libro de Samuel capítulo 4 y versículo 4. Fue debido a esta función que se le llamó querubines de gloria. La gloria es la Shekinah, la presencia radiante de Dios, habitando en medio de su pueblo. Originalmente, los querubines aparecen simbolizados los vientos de tormenta, sobre los cuales se imagina que el Dios de Israel cabalgaba a través de los cielos. Por ejemplo, en la teofanía, recibe este nombre de palabra teofanía, la aparición de la deidad. Como nos dice el Salmo 18 y versículo 10, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Se puede tener una idea de su carácter compuesto también por el relato que nos dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel capítulo 10 versículo del 10 al 14, donde dice la palabra de Dios: en cuanto a su apariencia, los 4 eran de la misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Cuando andaban, hacia los 4 frente andaban. No se volvían cuando andaban, sino que al lugar donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Y todo su cuerpo, su espalda, sus manos y sus alas, y las ruedas estaban llenas de ojos, alrededor de sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡rueda! Y cada uno tenía 4 caras. La primera era rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Ezequiel 1, 5 al 13 también se le describe como los portadores de la carroza del trono de Dios, que no está atada a su altar terrenal, sino que es capaz de moverse en cualquier dirección en su soberana voluntad. Si se pregunta por qué los querubines de oro no cayeron bajo la prohibición impuesta por el segundo mandamiento en cuanto a la hechura de imágenes, como contraste, por ejemplo, con el becerro de oro de Dan y Betel, los becerros estaban asociados, nótese aquí, con los cultos de fertilidad de las naciones cercanas de Israel, que por cierto eran paganas y eran idólatras. Para ellos,
que practicaban la adoración de imágenes eran hechas por los hombres, y los hombres que adoran imágenes siempre escogerán estos versículos para justificar en numerosos casos su ignorancia hacia la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es bien clara. Y lo notamos aquí en el mismo libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 4. Nótese que esto es un mandamiento. Y dice: no te harás imagen, repito, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dicen los historiadores que los querubines de oro del templo de Herodes, mucho más tardío, fueron exhibidos sobre uno de los portales de Antioquía como trofeo del triunfo romano sobre Jerusalén cuando fue destruida. Pero lo que el escritor hubiera tenido aquí para decir acerca del significado parabólico de los querubines y las otras ilustraciones que menciona, solo podemos imaginarlas, y no podemos ni debemos ir más allá. Repito, solo podemos imaginarla. No podemos decir lo que la Biblia nos dice, ni tampoco podemos imaginar lo que la Biblia no nos dice que imaginemos, ni tampoco ir más allá. Cuando se dice que acerca de estas cosas no puedo ahora hablar en detalle, nos deja con la impresión de que podría haberse extendido quizá un poquito más, ¿no?, sobre su simbolismo, si hubiera elegido hacerlo así. Sobre lo que sí procede a entender en cuanto que el uso que se hacía en el santuario antiguo y también en el día anual de la expiación. Voy concluyendo ya con esto. El santuario propio de la antigua dispersación, que el escritor a la epístola a los hebreos tiene en mente, es el tabernáculo de Moisés, que se levantó en el desierto por mandato de Dios mismo. Tal santuario era una representación simbólica del verdadero santuario que está en el cielo. Esto es, del definitivo en el cual nuestro Cristo, como sumo sacerdote y de como nuevo orden. El antiguo sistema se establecía en razón de un pacto, que en su ineficacia quedó cancelada, ya que no podía perfeccionar a aquellos para los cuales había sido establecido el pacto de parte de Dios. ¿Y por qué no podía? Pues simplemente no podía porque el hombre no era capaz de obedecer a Dios. Lo hacía externamente, a la vista de los demás, pero en cuanto con un corazón sincero, amando y obedeciendo a Dios de todo corazón, no lo hacían. Eran incapaces de hacerlo. Ellos se conformaban con lo externo y solamente con lo externo. Pero Dios no es así. Él no se conforma con lo externo, ya que la misma palabra de Dios le dice a su pueblo: hijo mío, dame tu corazón. Por tanto, el hombre debía de obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que le fuese bien. Pero, ¿qué hizo? El hombre, en vez de obedecer la palabra de Dios, la desobedeció. E hizo, a través del tiempo, a través de los siglos, y nótese la paciencia de parte de Dios, que no fue fulminante, sino que hubo siglos y siglos, en los cuales, cuando este pueblo de Israel, se apartaba de Dios, Dios le mandaba a sus profetas para que se arrepintieran, para que se volviesen a Él. Y ellos, ¿qué hacían? Muchas veces a los profetas los mataban, otras veces hacían oídos sordos, y luego, como consiguiente, venía, porque Dios retiraba su protección de ellos, venía la invasión extranjera y eran llevados cautivos. El caso que nos muestra, por ejemplo, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Pero nótese la paciencia de Dios, que durante siglos les estuvo avisando, y ellos no hicieron caso, hasta que fueron llevados cautivos. Entonces, a partir de ese momento, ellos aborrecieron de una vez por todas la idolatría, la hechicería y todo aquello que no tiene que ver con Dios. Amigo y amiga oyente que me estás en este momento escuchando, muchas veces las personas piensan que la paciencia de Dios es un tiempo que Dios le da a ellos para hacer lo que les venga en gana, lo que quieran. Pueden mentir, pueden adulterar, pueden engañar, pueden hacer lo que quieran. Es un tiempo, no pasa nada, sin tener en cuenta muchas veces a Dios. No lo tienen, pero la realidad
que hay, la verdadera realidad, es que Dios es un Dios de amor, es un Dios paciente. Igual que le dio un tiempo a Israel para que se arrepintiera, también lo da a las personas en el día de hoy para que se arrepientan. Dios manda su mensaje. En aquel tiempo del Antiguo Testamento eran los profetas que mandaba. Hoy lo hace de otra manera, como por ejemplo en este momento lo está haciendo por los medios de comunicación. Tú me podrás estar escuchando en cualquier lugar del planeta Tierra, pero la realidad es que Dios te está llamando al arrepentimiento. Por tanto, vemos que Dios quiere que el hombre y la mujer se arrepientan de sus delitos y sus pecados para que les vaya bien. Al pueblo de Israel no le fue bien y tuvieron que sufrir la cautividad en Babilonia, y todo por ser rebelde y no hacer caso a Dios. Pero este no debe ser tu caso. Tu caso debe de ser de haber escuchado la palabra de Dios y darte cuenta que debes de ponerte a cuentas con Dios. ¿Y cómo puede hacerlo? Puede hacerlo a través de Jesucristo, que es el único Salvador y es el único mediador entre Dios y los hombres, como nos dice en la misma Biblia en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dios te da hoy esa oportunidad. Aprovéchala y recibe a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si no sabes cómo hacerlo, si nunca lo has hecho, pues yo te invito ahora ahí a donde tú estás, que puedas repetir conmigo una oración fácil, sencilla, pero que sea de corazón, que no sea como los judíos en la ley que lo hacían todo externamente. No, eso delante de Dios no vale. Hazlo de corazón si así lo sientes, nadie te obliga. Pero si sientes que debes de ponerte a cuentas con Dios, repite conmigo ahora y di: Señor Jesucristo, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Sé que son muchos los pecados. Sé que he pecado contra Dios, pero en el día de hoy me arrepiento de todos ellos. Te ruego, Jesucristo, que vengas a mi corazón y yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amiga y amigo, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú debes de empezar a abandonar pues aquellas cosas pecaminosas, aquellas cosas que no le agradan a Dios, no porque yo te lo diga, sino porque lo dice la palabra de Dios. Por tanto, como es la palabra de Dios la que te va a estar hablando y es la que te ha hablado en el día de hoy, es bueno que también puedas congregarte en un lugar cristiano evangélico donde se predique la palabra de Dios. Ora a Dios, lee la palabra y podrás crecer espiritualmente. Y a toda la audiencia nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes. Dios mediante será hasta el próximo programa, si así Dios lo permite. Que Dios os bendiga a todos. Gracias al Señor porque nosotros ahora somos sacerdotes del nuevo pacto, ministros del Espíritu, llamados a oficiar delante de su presencia, llamados a estar en el lugar santísimo, celebrando a su nombre. Aunque otros canten para otros dioses, nosotros cantaremos para Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. ¿Por qué? ¡Dilo! Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré
santo nombre bendito de Jehová. Que otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce. Yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Así es, aunque otros le canten a otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, nosotros celebramos el nombre de Dios. Así que levanta tu voz y celebra su nombre. Señor. Porque soy un sacerdote, canta. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Gloria a Dios, levanta tu voz con alabanzas como incienso delante de Jehová. Sacerdote de Dios, eleva tu cántico de victoria.